Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Amigos de Saber Sin Fin, así es como estamos de regreso en su programa Cubo Sex, su programa semanal, a veces. Procuramos que sea semanal, no, es que sí nos perdimos unas semanas, pero ténganos paciencia, estamos acomodando nuestras vidas. Y bueno. Qué pena. Su programa Cubo Sex, informal pero informado. Pero bueno, pues vamos a platicar así del cortejo, porque para eso vino Luisa, más vino a reírse de lo que decimos, pero bueno. Pues cuéntanos, Luisa, desde el punto de vista biológico, que es tu especialidad, ¿qué implica que nosotros pues echemos el perro, le echemos el ojo, como sea que le digamos desde la parte más coloquial, esto de ligarnos a alguien? ¿Qué implica? Bueno, en general el cortejo en sí es un tema no ajeno a la sociedad, ¿no? Sobre todo adolescentes y adultos tienen una cercanía mucho más amplia con este tema, ¿no? Ya sea por la práctica o ya sea por que han tenido en un momento de una lectura, en un documental, el acercamiento con este, ¿no? El cortejo es un término que puede utilizarse tanto para poblaciones naturales como para poblaciones humanas, ¿no? A las sociedades. Okay. Ya se le da la connotación de sociedad por la organización social como tal. Pero en sí puede ser ocupada para las dos, y la ciencia que se encarga de su estudio es la etología, que se encarga del estudio del comportamiento, ¿no? Y esto es en la biología, la etología entra dentro de la biología y también dentro de la psicología experimental, ¿no? Ya para también darle el punto de vista en base a lo social. Y bueno, las interacciones que se llevan a cabo tanto en las poblaciones naturales como en las sociales se le conoce como, bueno, este tipo de acción entra sobre todo en las interacciones intraespecíficas, que son interacciones que se dan entre la misma especie, ¿no? Nosotros sabemos que no se puede. Sí. No se puede. Claro. Pero sí hay casos, ¿no? Sí hay casos. Pero es un intento de coito, más no es un proceso de cortejo como tal, el que se daría entre especies diferentes. Claro. Entre especies diferentes son las interacciones interespecíficas y sobre todo son de depredación, ¿no? Las que se dan en los ambientes naturales. Pero sí llega a darse el coito, bueno, el cortejo no, pero sí el coito, ¿no? En algunas, sí, por ejemplo, pero normalmente el resultado, o no es un producto viable, ¿no? O es un híbrido que no es reproductivamente positivo, no puede tener descendencia, como en el caso de las mulas, ¿no? Okay. Por ejemplo. Que es la mezcla de burro con caballo. Ajá, así es. No, y además no es como lo más común. No, y no se puede considerar una nueva especie porque no puede reproducirse, entonces no hay un número de especies, número de individuos de la misma especie determinado, ¿no? Mira, interesante. Y bueno, dentro de estos tipos de interacción intraespecífica que es de la misma especie, pues tenemos la cooperación y tenemos la competencia, y el cortejo se ve involucrado en ambos, ¿no? Por ejemplo, la competencia, ¿no? Nosotros sí hemos visto algunos programas de cable, ¿no? Por no decir, no sé qué se pueda decir. No, de cable. Sí, de cable, está bien. Hemos visto, por ejemplo, un ejemplo muy palpable es el borrego cimarrón, ¿no? Este borrego que vive en lugares muy fríos y zonas montañosas, por ejemplo, de Canadá, cuando se ven chocando sus cráneos, ¿no? Entonces, este tipo de competencia entre los organismos de la misma especie es por una hembra en la mayoría de los casos. También puede ser por territorio, ¿no? Pero normalmente es por la hembra. En la cooperación, pues ya se ve más en lo relacionado, por ejemplo, a especies, sobre todo aves, que tienen cuidado parental con las crías, ¿no? Y que son especies monógamas, como en el caso del ser humano, a veces, ¿no? A veces. Se estila. Y bueno, este cortejo se da con intención o con una finalidad sobre todo de reproducción, ¿sale? Y bueno, se da por diferentes pasos o diferentes momentos, ¿no? Y sobre todo bien involucrados comunicación, que pueden ser distintos códigos que se dan en los organismos, como pueden ser algunos sonidos que emiten, algunas danzas, ¿no? En el caso de las aves, por ejemplo. Y en el caso del ser humano no es muy diferente. Déjenme les explico. Esa es una pregunta que te iba a hacer. Pero qué bueno que la sacaste de colación. Sí, por ejemplo, en el caso del ser humano se ven momentos más específicos, ¿no? Que empieza con una atracción visual. Eso es lo que se empieza, ¿no? De poquito a poco. Por ejemplo, y se ha visto que se respetan las adolescentes, por ejemplo, de varios países, que es que se vean los adolescentes,
¿no? Y sobre todo que la mujer sea la primera que quita la vista de cuando se están viendo, ¿no? Y voltea la mirada hacia otro lado. Ok. Y si estas miradas siguen, se puede pasar al siguiente, que es la comunicación, ¿no? Que ya es establecer un diálogo, un código entre ellos. Oye, te interrumpo, porque yo estaba leyendo un articulito por aquí de la revista Quo, que cuando empiezan estas miradas, ya de cosquería, diría yo. Estabas hablando de amor. Bueno, pues, pero así empieza. Empiezan también a segregarse las hormonas, ¿no? No sé si es en este momento, cuando se empiezas a darte cuenta y te gusta. Sí, de hecho es en este momento, y son las feromonas, que es, no son hormonas, bueno, es como una clase de hormona, ¿no? Un tipo de hormona, pero sobre todo la diferencia entre las hormonas y las feromonas son que las feromonas, muy independiente de que se segreguen en el organismo, tienen un impacto hacia un organismo externo, ¿no? Por ejemplo, las hormonas son muy de tu organismo. De tu organismo. Ajá. Causan procesos fisiológicos internos, pero estos causan una consecuencia en otro organismo. Por ejemplo, también pueden segregarse feromonas en la orina de ciertos animales para ahuyentar a los depredadores, pero en este caso este tipo de feromonas es de atracción, ¿no? Y de atracción sobre todo al género o al sexo opuesto de la misma especie. Ah, ok. Después de esto, de ya el contacto, bueno, lo verbal, viene ya el contacto físico, ¿no? Que son caricias, que son que te agarro el cabello, ¿no? O que te agarro la mano sin querer, o te toco, cosas así. Y ya posteriormente viene, en el caso del ser humano, el beso. Y mencionan que el beso es una acción muy particular del ser humano, ¿no? O sea, porque ya se involucran sentimientos, ¿no? Y en general se dice que el beso en realidad es como que no se tiene mucha explicación acerca de él, le dan una explicación evolutiva acerca del paso de alimento de boca a boca, por ejemplo, de cría a alguno de los progenitores, ¿no? Porque también se menciona que hay una conducta infantil dentro del cortejo, es decir, te ríes mucho. No inventes. Si hasta te cambia el tono de voz. Sí, claro, sí. Te sonrojas. Diría una amiga, se te mete Barney cuando hablas por teléfono, hablas como niño. Sí, o sea. Como bebé. Ándale. Entonces, ¿por qué? Porque es una conducta, al mostrar una conducta infantil, minimizas por completo todas las conductas agresivas, ¿no? Entonces es muy importante no demostrar, por eso tal vez luego dices, pero es que no eras así al principio, ¿no? Exacto. Porque tiendes a hacer mucho mayor o más grandes esas conductas infantiles. Mira, esto me recuerda a mi hermano, una novia que eran exageradamente melosos. O más que melosos, infantiles, como dices tú, ¿no? Que están, no voy a decir para todo, hablaban así como, así, ¿no? Entonces la gente, ya ves cómo es la gente, la banda, entonces pues empezaba a burlarse de ellos y dicen, ay, Entonces pues le preguntaron, oye, ¿por qué hablan así? Nos decía, es para evitarle esta agresividad, es para evitarla, pues, y pues está bien, ¿no? Ahora que lo dices, pues tenía razón. Era insoportable, pero tenía razón. Pero no funcionó. Se funcionó, no sé, un par de años tal vez. Entonces. Sí, pero después siempre viene la parte negativa. Ay, qué pesimista. No, es que siempre viene el día a día y entonces ya las cosas cambian, ¿no? O sea, por supuesto. No puede ser todo tan perfecto. Querido. Ahorita que decía también lo del beso. Hace no mucho le estaba leyendo un artículo de la revista National Geographic. Sí. Que es un estudio también acerca de del amor y involucran el sexo, relaciones y demás. Van mencionando diferentes etapas del ser humano y diferentes culturas. Entonces referencian mucho de las culturas de África, de las tribus, digamos, que son, digamos, culturas primitivas, como decía Philip Morris. Puede ser que sí, puede ser que no, que son culturas que se quedaron un poquito como antes. Entonces ellos hicieron un estudio en base a estas tribus y hay muchos comportamientos muy interesantes que muchos de ellos todavía los conservamos aquí en Occidente, pero muchos que no. Y entre estos, y también depende de tribu a tribu. Hay tribus en Australia que hacen cosas diferentes que las de África, que cosas diferentes que las de Sudamérica, etc. Entonces hay una muy interesante y varias tribus en África que no se besan. Son están narrando cosas sexuales, son muy cachondos. De hecho, cosas permiten cosas que nosotros no permitiríamos, pero no se besan. Eso está bien interesante también.
Entonces, ahora que dijiste esto que a lo mejor el origen es esta transmisión de alimento, pues sí, ¿no? Puede ser, ¿no? Es en algunas culturas, pero otras no. Entonces es interesante también ver que a pesar de que somos seres humanos de una misma especie, pues también tenemos nuestras derivaciones. Sí, pero esta también cambia de acuerdo a la cultura, ¿no? O sea, los cortejos, por ejemplo, en las poblaciones naturales sí son muy similares entre animales de la misma especie. Pero en los seres humanos, a pesar de ser de la misma especie, varía según la región geográfica, ¿no? Sí. Porque puedes estar hasta en un mismo país, pero dependiendo el lugar donde te encuentres, o la zona, o la región, va a variar. Va a variar. Claro. En el norte, Demasiado. en Monterrey, en Zacatecas incluso, varía mucho el comportamiento de cortejo que en el sur, ¿no? Nosotros somos así más, Y más abiertones. hasta lo que a uno le es atractivo de la otra persona, ¿no? Ah, Vemos claro. en estos países donde las mujeres reducen el tamaño de sus pies para ser más atractivas a los hombres, Claro. etcétera, Sí, etcétera, ¿no? que Sí. se cuelgan You. cosas de labio, o se Claro. ponen, se ponen Estos más anchos. collares, ¿no? Ajá, Sí, Se ponen para anillos, ver, anillos, sí, ¿no? claro. Para que... que se les Pobres. visten al cuello. Sí. Y eso es símbolo de belleza para ellos. Claro que sí. Bueno, y yo te preguntaba que ¿qué hace que un cortejo sea efectivo entonces? ¿Qué hace que un cortejo sea Apunten. efectivo? Bueno, en general, en la diferencia entre, por ejemplo, los animales y las personas, en los animales se ve mucho la perseverancia. Bueno, yo creo que en los seres humanos también. Sí. Se ha mencionado que se nota que en las hembras hasta aumentan una como timidez, ¿no? O sea, es decir, como que se hacen más... Más del rogar. Más más del del rogar. rogar. Mi vida. Ándale, así es. ¿Para qué? Para que los machos sigan demostrando esta perseverancia. Por ejemplo, en el caso de algunas aves, los machos hacen nidos, ¿no? Y de acuerdo a la fortaleza de este nido, ¿no? Ahí va la hembra y lo pica el nido y le hace la fuerza o lo bien hecho que esté el nido, eso tiene que ver también está muy involucrado en el cortejo. Entonces, en sí es que los genes estén preservándose de generación. Oye, deberíamos en copiar generación. eso, ¿no? Sí, o sea, a ver la casa, ¿no? A ver, ¿qué sí es cierto? ¿De qué No. tamaño? Porque ahí se verían muy interesados. Entonces, No, es para cuidar a la no, porque los especie. animales lo hacen con su capacidad física y a veces habilidades. Ah, bueno, pues que Pues la que se construyan. esfuercen y que la construyan. Que ustedes hayan empezado a delegar ciertas cosas a otra especie, pues más bien a otro humano es otra cuestión. Híjole, pues. Pero era sí. parte de dar un abrigo Sí, a... es cierto. Sí, ahora como ya hay tanta especialización de división del trabajo, pues ya no hacemos lo que a lo mejor antes hacían, ¿no? Todo el mundo hacía sus casas, todo el mundo hacía todo. Y bueno, yo creo que también este cortejo está muy involucrado también, por ejemplo, en el caso del ser humano, con esa simetría que ya se tiene de manera cerebral, ¿no? O sea, no lo que tú piensas guapo, para mí no es guapo. Lo que tú piensas bonito, para lo subjetivo, ¿no? Claro. Porque se sabe que se tiene una simetría de ciertas características, por ejemplo, de rostro, que encajan muy bien con lo que a nosotros se nos hace guapos, ¿no? Claro. Y eso relacionado, bueno, o aunado con un buen cortejo es lo que hace en realidad efectivo el cortejo, porque muchas veces hay gente que dice, es que es un amor, sí, pero es que no me gusta, No me gusta, no me porque gusta y lo no me gusta. principal es la atracción física, o sea, son de las primeras cosas, no es de que, ay, sí, lo adoro porque es bien buena onda, no, o sea, la primera atracción, en la mayoría de los casos, es física, y en el caso de las mujeres, nos atrae demasiado, por ejemplo, una estructura ósea determinada, ¿no? Por ejemplo, una espalda ancha, una cadera un poco más estrecha, lo que es la espalda, manos grandes, que también se relacionan con este proceso evolutivo, ¿no? Que eran los hombres en un momento dado cazadores, que caminaban largas caminatas para conseguir, por ejemplo, alimento, ¿no? Entonces se sigue conservando este tipo de características que te llaman la atención del sexo opuesto. Ya es donde nos damos cuenta que todavía tenemos muchísimos elementos instintivos y Sí. de naturaleza, ¿no? Pero Innatos. bueno, vamos a corte. Espera. No, vamos a corte. Vamos a corte, pues. Y ahorita regresando le pregunto una cosa bien interesante. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.